Hola, ¿qué tal? Voy a grabar unos cuantos vídeos explicando cómo solicitar la tarjeta de tacógrafo digital, ya que hay poca información acerca de ello. Creo que será de mucha ayuda, ya que hay poca información. A mí me costó encontrarla y es un poco complicado. Los requisitos para solicitar la tarjeta de tacógrafo digital son una copia de DNI o NIE en formato PDF, o sea que hay que escanearlo y guardarlo como PDF. También la copia del carnet de conducir en formato PDF. Una fotografía de tamaño carnet con fondo blanco en formato JPG. También hay que hacer una firma. Yo en mi caso firmé en un papel y luego hice una foto con el móvil, con el teléfono móvil y lo guardé en JPG. También hay que pagar la tasa número 046, que es el impuesto para poder renovar la tarjeta de tacógrafo. Y recomendable usar el navegador Firefox, ya que Chrome da muchos errores, muchos fallos. Lo único que quiero decir que voy a ir explicando aquí es un vídeo que he grabado antes. No lo he hecho en el momento, ya que daba muchos problemas. Así que he grabado la pantalla y lo he guardado. Y ahora voy a grabarlo con voz por no poner cartelitos, más que todo. Pero ya pido disculpas ya que grabé en una pantalla de 27 pulgadas y ahora estoy grabando en un portátil y se va a ver pequeño. Pues dicho esto, empezamos. Lo primero lo dicho, estamos ahora en el navegador Firefox y me he logueado con mi DNI electrónico. Y ahora voy a iniciar el vídeo para ver los pasos que he seguido. Pues nada, ahora en este momento lo que hay que ir es a iniciar tramitación electrónica. Y ahora elegimos la comunidad autónoma donde estemos. Yo estoy en Comunidad Valenciana, doy a aceptar. Y ahora hay que tener instalado Autofirma. Esto de Autofirma también suele dar muchas veces un poco de problemas. Por ejemplo, ahora no me ha reconocido a la primera. Así que volví a salir otra vez para volverme a conectar, a solicitar y ahora a ver si me salta, tiene que saltarme para poder firmar. Haré otro vídeo para decir cómo instalar Autofirma. Ahora que me ha salido ya el cuadro este de diálogo de seguridad, pone seleccione un certificado. Ahora hay que seleccionar el certificado digital. Es la copia del certificado cuando se ha descargado desde la página web de la fábrica de moneda y timbre. Así que sigo el vídeo adelante para explicar cómo se busca. Hay que buscarlo desde ahí. Ahí está mi nombre. Lo mejor es guardarlo con el nombre de uno. Ahora me pide la contraseña de la firma electrónica. Ahora tengo que poner la contraseña, que lo he hecho bastante larga, digamos. Hay que hacerlo segura. Ahora cuando termine de poner todos los números, le daré a OK. Y ahora otra vez OK. Y ahora tengo que abrir el navegador. Y ahora ya me sale el DNI y el nombre para seguir. Ahora tengo que seleccionar la provincia. Si soy el titular, el conductor, aceptar. Ahora decía, debe seleccionar un organismo y solo al seleccionar de Valencia ya me deja. Digo aceptar otra vez. Ahora hay que elegir que es una renovación en mi caso.
Y ahora se ha auto rellenado todos mis datos ya. Pero hay que comprobarlos todos, que estén todos. Y indispensable, poner el mail. Y un consejo, hay que revisarlo muy bien, que esté todo rellenado correctamente. En mi caso, por ejemplo, aquí pone el permiso de conducir tipo C1. Y como es para tráiler en mi caso, tengo que pedir el C más E. Por cierto, el DNI solo acepta los números, creo. Ahora elijo mi carnet, el carnet de conducir que tengo, que es... Elijo mi carnet que es C más E. Ahora he elegido el carnet que tengo que es C más E. Por eso digo que hay que revisar bien que el mío tenía marcado C1 solo. Hay que poner C más E. En mi caso que es de tráiler. Y ahora también hay que fijarse eso en la fecha, que lo tengo mal. Fecha fin de validez, me pone 2019. Eso hay que cambiarlo. Y ahora sigo revisando los datos que estén bien. Y ahora ahí hay que poner la fecha de pago, cuándo se ha pagado la tasa, cuándo se ha hecho el ingreso. El problema está en que no te ponen un enlace para poder pagar desde ahí directamente al banco. Con lo fácil que sería poner ahí un enlace, decir pagar. Ahora lo que he hecho es volver a buscar dónde pagar las tasas. Y he puesto tasas de renovación, tarjeta de tacógrafo digital. He puesto tramitar telemáticamente y he tenido que buscar las entidades colaboradoras para ver si estaba mi banco y sí que está. Es un poco engorroso esto de la manera de funcionar en todas las administraciones públicas, lo hacen muy complicado. Y ahora en entidades colaboradoras, bajando hacia abajo, se ven todas las entidades que colaboran, que son la mayoría las que se puede pagar. En mi caso es Banco Sabadell. Ahora tengo que abrir, poner el DNI y mi contraseña y loguearlo. Una vez logueado en el banco tampoco quiere decir que ya directamente me mande un enlace donde poder pagar. No se encuentra fácilmente. Ahí como veis estoy buscando a ver dónde está, a ver si
aparece y lo recorto un poco el vídeo, que si no se hace eterno. Ahora ya estoy más cerca de poder encontrarlo. ¿Dónde pagar? Que es complejo. Sobre todo cuando no se ha hecho la primera vez. Luego ya será más sencillo, pero en principio cuesta encontrar la información. Los enlaces no están claros. Ahora aquí hay que buscar expedición de tarjetas de tacógrafo digital, que es el A09, la casilla A09. Y ahora lo que hay que dar es calcular la tasa para poder continuar. Ahora le doy calcular la tasa y son 32,47 y ahora continuar. Y ahora aquí hay que poner los datos de uno, el nombre, el DNI o NIE, la dirección, código postal, la provincia donde viva. Ahora hay que generar el modelo y eso se rellena automáticamente con los datos de uno. Ahora habría que dar en aceptar, que está acá arriba, pero yo como no sabía, aquí también estaba mucho rato dándole vueltas, ¿sabes? A ver cómo lo pagaba electrónicamente, como no sale nada. Habría que dar aquí en aceptar. Después de tener tantos problemas para pagar, lo he conseguido pagar y ahora, como expliqué un poco anteriormente, que había que darle en aceptar. En ese momento se generará un enlace donde se podrá pagar. Pero eso no he grabado, ya que daba muchos problemas y al final había cortado el vídeo y justo cuando he logrado, bueno, justo cuando he cortado el vídeo he logrado pagarlo. Así que esa parte no está grabado, pero un poco de información solo para que sepáis cómo pagarlo. Y después de haber logrado pagar hay que volver otra vez y el usuario se había desconectado y había que volver otra vez de cero para volver. Entonces ahora vuelvo otra vez de nuevo a solicitar. Pone, se ha perdido la sesión del usuario, ya que llevaba mucho rato ahí buscando la manera de pagarlo. Y ahora vuelvo otra vez más rápido. Ahora de nuevo en autofirma, en aceptar y tarda un poquito en dejarme firmar. Bueno, ahora sí que me deja ahí, dice abrir autofirma. Y ahora el certificado, como ya lo tengo activo, ya es solo decirle aceptar. Y ya no hace falta buscarlo, le digo ok y ya me deja continuar. Busco la comunidad autónoma, aceptar.
Bueno, antes daba problemas y al final otra vez me ha hecho volver a meter la contraseña. Ahora de nuevo seleccionamos la comunidad, todo titular, y como soy el conductor también, hay que seleccionar ahí, solo dar seleccionar organismo y ya se selecciona solo. No sale nada más. Ahora aceptar otra vez y a la renovación de tarjeta del conductor. De nuevo, hay que verificar todo que estos datos estén bien. Otra vez se ha desmarcado, me pone C1. Y en mi caso hay que poner C más E. Lo único ahora, como ya lo sé, voy más rápido. Hay que poner que el correo electrónico de uno envío por correo para que mande a la dirección de uno. Eso es muy importante. Y la fecha en que se ha pagado el recibo. Y la cantidad que se ha depositado. Y ahora le digo que es por caducidad. Ahí hay que poner el número, he puesto el número de la tarjeta, continuar. Ahora hay que adjuntar la foto tamaño carnet con fondo blanco. Yo en mi caso lo que he hecho es poner nombres en una carpeta que esté bien organizado, porque si no luego te pierdes, no sabes ni cuál es. Ahora hay que adjuntar todo lo que pide. La fotocopia del DNI, la fotocopia del carnet de conducir, también una copia del justificante de pago. Aconsejo antes de empezar tener una carpeta guardado todos los ficheros necesarios, ya que yo perdí mucho tiempo por no tenerlo todo ya listo. Me faltaban documentos y cuando le daba que ya tenía todo, se había desconfigurado todo. Se me había borrado la fecha de nuevo y tuve que cambiarlo otra vez, corregirlo, que esté todo correcto, revisar, así que tardé un montón. Recomiendo tener todo organizado, que no hagáis lo que he hecho yo, de perder mucho tiempo organizando. Aquí estamos siguiendo el mismo paso anterior, que era subir la foto tamaño carnet con fondo blanco. Primero la foto tamaño carnet, le digo continuar. Y ahora tengo lo demás ya subido ahí. Siempre que se vaya a subir un archivo hay que darle marque si el documento es veraz.
Si no, no deja subir. Ahora cuando tenemos todo llenado, tenemos que verificar que estén todos los datos correctamente. Y mirar todos los archivos que estén subidos también correctamente y que pongan ver así. Ahora le doy a aceptar, como ya tengo todo subido y todo correctamente, y ahora me pide otra vez que firme. Y ahora hay que anotar el código o hacer, en mi caso yo hice una foto, así lo tenía guardado, porque hay que anotar el código de expediente, el número de expediente. Pone ahí, anote el código de expediente para futuras consultas. Eso es muy importante para consultar después el estado en que se encuentra. Si ya lo han enviado, lo están mirando, ha sido rechazado o lo que sea. O faltan cosas por adjuntarlo. Y pues nada, aquí hay que también descargar el justificante de la solicitud y guardarlo. Yo creo que con esto, ahora guardo esto y ya damos por terminado este vídeo. Espero de que sea de utilidad para alguien y si se ayuda a uno, ya me siento contento de que he hecho algo. Y si hay alguna duda, no duden en preguntar. Lo contestaré en la medida en que lo mire. Hasta la próxima.